Kimero Surim Merenu Umikvon Sashurenu Vem Lam Levododishko Ubagoim Lo Yisrashu Kimero Surim Merenu Umikvon Sashurenu Vem Lam Levododishko Ubagoim Lo Yisrashu Hey Nam Levododishko Ubagoim Lo Yisrashu Hey Nam Levododishko Ubagoim Lo Yisrashu. Compartiremos un poquito de las conferencias que estamos realizando en este ciclo Torah versus Ciencia. Es sabido y conocido que la ciencia empezó como una arma contra la religión, contra la Torah. Lo explicamos la semana pasada, toda la historia de la ciencia contra lo que es la parte religiosa, la religión. Pero sin que se den cuenta ellos mismos, la ciencia, los científicos que querían desmentir la Torah, terminaron siendo ellos una herramienta, una fuente para entender la Torah mejor. Algo tipo como Yosef y los hermanos. Los hermanos de Yosef intentan hacerle daño para que no llegue nunca a ser un virrey. Y terminan ellos abriéndole el camino para ser el virrey. Igual Paró intenta ser el que molesta y fastidia al pueblo para que nunca salga de Egipto. Y él es el que nos despertó las ganas y causó que nos vayamos de Egipto. La ciencia empezó opinando que toda la Torah es falsa, que toda la historia religiosa no es verdad. Pero como dije anteriormente, hoy por hoy podemos decir que gracias a la ciencia entendemos cómo Dios hizo el mundo y cómo fueron todas esas partes elaborándose. Prometí la semana pasada que hablaremos hoy de cosas muy interesantes, tipo la edad del universo, la diferencia y otros temas, para que veamos que no hay contradicción, solamente explicación. Para ir entendiendo la Torah según la ciencia, quiero que entendamos por lo menos el comienzo. Empezaremos con la primera palabra de la Torah, Bereshit. Esa palabra tan simple no era o no estaba de acuerdo muchos de los científicos y los filósofos, especialmente Aristóteles. Aristóteles, ¿qué opinaba? Dios no tiene un principio, siempre existió. El planeta tampoco tiene un principio, siempre existió. Aristóteles decía, la Tierra nadie la creó, siempre estaba. Igualito como Dios, que nadie le creó y siempre estaba. Esa opinión de Aristóteles era debida a demasiado amor que él tenía por Dios, por el Creador. Y la filosofía de Aristóteles era la siguiente, la voy a explicar con un ejemplo para que se entienda fácil y rápido. Si yo doy pintura a un pintor y él hace un dibujo, muy bonito dibujo, muy. Y después de un mes la pintura empieza a correrse y se estropeó toda la pintura bonita. Yo los pregunto, ¿el pintor es bueno o no? ¿El pintor como pintor es bueno? ¿Qué estaba mal? La materia prima. Él no tiene la culpa, yo se la di. Pero si él mismo hizo la pintura y dibujó, y la pintura se echó a perder, no sirve esa pintura, ahí sí le puedo quejarme ante él y decirle, epa, no eres tan bueno, no sabes hacer pintura.
Dice Aristóteles, Dios no creó el mundo, Dios encontró un mundo y le habitó con seres humanos. ¿Por qué decía eso Aristóteles? Porque cuando pasan catástrofes naturales, cuando pasa un huracán, cuando pasa un terremoto, cuando pasa un tsunami, ¿la culpa de quién es? Decía Aristóteles, de Dios no es. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa ¿de qué? De la materia prima. La materia prima está defectuosa. Dios no la hizo, siempre existió. Vienen ahora los científicos y desde el año 1946 se descubre y se dice la teoría del Big Bang. ¿Cómo se dice el Big Bang en hebreo? Hamapatz Hagadol. El Big Bang. Hamapatz Hagadol. La teoría del Big Bang, ¿qué dice? No había mundo. Y de una bola de energía que explotó, empezó a crearse los mundos. Eso tumbó toda la filosofía de Aristóteles, que dijo que el mundo nunca fue creado. Y si por lo tanto fue creado el mundo, entonces en simples palabras existió la palabra Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Es decir, que hubo un principio. El mundo tiene un principio. La teoría del Big Bang primeramente dice, hubo un principio. Ay, qué bueno, por lo menos la primera palabra de la Torah, estamos de acuerdo la ciencia y nosotros. Hay Bereshit. Pero nosotros como religiosos y creyentes en la Torah, ¿creemos en esa teoría que el mundo fue creado de una explosión o no? La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang. Sí, Bereshit, la creación del tiempo, Ramón. La teoría del Big Bang, ¿la religión cree en ella o no? Respuesta, sí. Claro que sí. Claro que sí. Dicen los comentaristas y los que quieran que lo lean en el libro del profesor Natán Abiezer de la Universidad de Bar Ilan, un tremendo libro que combina todos los avances tecnológicos de la ciencia sobre cómo fue creado el mundo con la Torah. Por ejemplo, ahora. Dice la Torah, Vayomer Elohim Yehi Or. ¿Cuál es ese Yehi Or? ¿Qué luz? No había luz, no había sol, no había estrellas. ¿Qué luz? Dice el profesor Natán Abiezer, esa luz que dice Dios Yehi Or, justamente es la explosión del Big Bang. Es esa luz tremenda que nace de una bola de fuego, de una bola de energía. Pero permítanme leernos la teoría del Big Bang hace 1800 años. No la inventó Gabu, sino el Zohar HaKadosh dice, ven y observa. Cuando quiso HaKadosh Baruj Hu hacer el mundo, puso una piedra preciosa en el medio del espacio y de ella se expandió y se abrió a todos los costados, y todo lo que hay en el espacio vive gracias a ese punto inicial que se expandió. En otras palabras, Big Bang. Solo que parece que el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, no sabía hablar inglés, entonces lo escribió de otra forma. Pero ahí está. Ahí está. ¿De dónde está escrito eso en la Torah? Vayomer Elohim Yehi Or. No quiero decir algo personal que descubrí hace un mes. Dije así, todo está insinuado en la Torah, a ver si funciona. Si la palabra Yehi Or, Vayehi, es la explosión del Big Bang, fíjense qué interesante. Descubrí que la palabra Yehi Or, Vayehi, es decir, la explosión, su valor numérico es 263. El mismo valor numérico de la palabra Hamapatz Hagadol, el Big Bang. Anótenlo a nombre de amramanillar.com. Otra parte interesante de la Torah. Seguimos. Dice la Torah, y dijo Dios, que se separe la luz de la oscuridad.
¿La luz y la oscuridad son cosas que pueden ser separadas o no? Es decir, ¿pueden estar juntas para poder separarlas? Si hay luz o oscuridad, una cosa y la otra no están juntas, ¿no? La luz y la oscuridad no pueden estar juntas, tipo suegra nuera, no pueden estar. Entonces, ¿cómo dice acá Raúl que se separe la oscuridad de la luz? No cuadra. La respuesta ¿cuál es? Según la ciencia, ¿se entiende bien? Dicen los científicos, si mandaríamos un fotógrafo 1 segundo, 2 segundos, 4, 6, así, después del Big Bang, y tomaría fotos en la zona, ¿qué saldría? Todo oscuro. Las primeras partículas que fueron elaboradas de la explosión, todas ellas se captaban con lo que ellos llaman el plasma, que agarraba y absorbía toda la luz, tipo como los hoyos negros. Y por lo tanto no había luz, aunque había mucha luz, se tragaba en los puntos oscuros. Ahora entendemos, y dijo Dios, separaremos la oscuridad de la luz. Y entonces empezaron esas partículas a desarrollarse y a abrirse, y ahí empezaron a desarrollarse todos los átomos, que de ellos se hizo todo el mundo. Pero una pregunta siempre quedamos con ella: ¿cuánto tiempo pasó? ¿En cuánto tiempo se hizo todo eso? 15 billones, ¿cómo se dice aquí? 15.000 millones. ¿Billones? ¿Puedo decir billones? ¿Hebreo? 15 billones de años o 5.769. ¿La diferencia es chiquita o grande? Si yo diría 7.000, uno diría 5.000 o 8.000, está bien, por ahí vamos. Pero las distancias son tan grandes. Y supuestamente ellos dicen que tienen pruebas, que pasaron tantos millones de años. ¿Cómo se puede entender eso? Leí hace unos meses un artículo de uno de los profesores de la universidad, también de Bar Ilan, a donde explica de una forma increíble. Hoy en día es conferencista de Esha Torah, aish.com, lo pueden ver ahí también, a donde explica, ¿alguien puede ir? A donde explica de una forma increíble qué está pasando con la diferencia de los años. Lo voy a explicar, soy sincero, no entiendo mucho de esta materia, pero le voy a decir exactamente como él los dice. Él explica lo siguiente: el tiempo para nosotros es igual, 1 hora es 1 hora, estés aquí o estés en la luna o estés en otra galaxia. Einstein dijo que el tiempo es muy relativo a la masa y a la gravedad del lugar. En el momento que pasó la explosión, en ese punto en el espacio, al no haber gravedad y no haber ¿qué dije? Masa, al no haber masa y no haber gravedad, el tiempo vuela, no hay nada que le detiene. Con el tiempo se va formando galaxias, supernova y planeta. ¿Qué está pasando cuando ya hay un planeta con masa y gravedad? El tiempo se detiene. ¿Cuántos años pasaron? ¿15 billones de años o 5.769? La respuesta de ese profesor, ¿cuál es? Depende a dónde pones el reloj. Si pones el reloj en el lugar en el espacio donde no hay gravedad y no hay masa, el tiempo vuela. Si le pones en un planeta dirigido por masa y gravedad, el tiempo se detiene. Por lo tanto es lo mismo, todo depende y todo es relativo a dónde lo pones. Y cada rato os digo algo: poco a poco el mundo está llegando al punto inicial, al punto de creer en el Boré Olam, aún que hay muchísimas diferencias, aún que ellos hablen de millones y millones y millones de años, y nosotros 5.700, hoy en día hay gente que puede explicarlo y decir, no hay diferencias. Siempre existirá una sola diferencia entre la ciencia y la Torah. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Solo o alguien lo hizo? ¿Solo o alguien lo hizo? Dijo un profesor algo muy bonito: la ciencia no tiene el derecho de contestar si alguien lo hizo o es solo, porque la ciencia se ocupa solamente de cómo pasó, no de quién lo hizo. Ellos no tienen las herramientas para poder analizarle al Creador para decir quién lo hizo.
Otro punto interesante que se cruza la opinión de la ciencia con la opinión de la Torá. Por lo tanto, y le voy a hacer una pregunta. Según la ciencia, ¿esta materia de dónde vino? Todo empezó de la explosión. ¿Qué había en la explosión? Energía. De la energía, ¿qué salió? Materia. Según la religión, ¿esta materia de dónde salió? De Dios. Él era el único, Él lo hizo. Tú llamas a esa energía Dios, y el científico le llama bola de fuego, energía, como quieras. Pero estamos hablando de lo mismo. Toda la materia vino de la energía. Él la llama energía, tú la llamas creador. No hay diferencias. No hay, la única diferencia, como dije, solo, no, hay alguien que lo está planeando. Toca, por favor, Cálcados, yo creo que veamos esto. Incluso la Torá, con todas las historias más raras que pueden leer en ella. Y voy a aprovechar la oportunidad para que analicemos juntos en unos minutos rápidos lo que acabamos de leer este Shabbat en todos los knises. La historia de ciencia ficción, de un arca, de un diluvio, ¿qué esas cosas? Uno pregunta, ¿no? Con favor de Dios, cuando reciban el libro hoy, verán allá parte de lo que les voy a decir, mucho más. Para que vean que hoy en día todas las cosas más ilógicas que estábamos leyendo en la Torá son cosas que se pueden comprobar. Y esa era la cosa que me motivó más que todo para escribir el libro. Porque se veía jóvenes en muchas partes del mundo donde leía las leyes de la Torá y decía, ay, por favor, esto no puede ser que pasó. Un planeta entero que se inunde, una familia con animales en un barco chiquito que no era ni el Titanic para que quepan todos allá. ¿Qué pasa a una persona cuando lee esas líneas de la Torá, de la parte histórica, que no son leyes, la parte histórica, y no le cabe en la mente y lo ve como ilógico? Cuando pasa la hoja en la Torá y lee una mitzvah, ¿qué dice? Como esto es ilógico, como esto es un invento de alguien, pues también esta ley es un invento y no hace caso. Analicemos rápidamente lo que leímos en todos los knises de Shabbat del diluvio. Este es el monte Ararat, en Turquía. En la cima de ese monte de Ararat, que la mayoría de los años neva, en el 1900... ¿Dónde está la fecha aquí? Ahí está. En el 1960, 5 de marzo de 5 de septiembre, del 1960, un avión se tomó una foto en la cima de la montaña. Se veía como una forma de un barco. Aquí la ven más clara. Empezaron a subir para allá arqueólogos y empezaron a bajar de ese lugar madera tallada. Es decir, que alguien hizo ahí una obra de madera a esa altura de 4.500, creo que no me acuerdo exactamente la medida. Todos los arqueólogos, Ron Wyatt, Bob, todos ellos subieron para allá, empezaron a explorar la zona con todo aparatos nuevos para ver. Así se ve el arca en el monte Ararat hoy en día, pero ya van a ver una foto más clara. ¿Pasa? Esa es la montaña como se ve, y construyendo los hechos, dijeron que está toda ella cubierta de madera, que ya se convirtió en roca. Aquí ven el arca de Noah hoy en día como se ve en el monte Ararat, dividida en 3 compartimientos, exactamente como la Torah dice, Tahtim, Sheniim, Mushlishim, 3 compartimientos harás al arca de Noah, hoy en día exhibida, puesta allá. Esto es cuando ellos están encima de ella, dividiéndola como se ve, con todas las partes de las maderas que se veía, según, no sé cómo se llama ese aparato que checa lo que hay debajo del suelo. Ok, en el libro está escrito. Ok, ellos mismos dicen que esa misma embarcación estaba al principio más arriba, fue bajando con el hielo al principio y hoy en día ya está estacionada en este lugar. Así se ve el lugar, ya un lugar turístico. Aquí está el arca como la ven. En una época que no neva, es fácil de subir, es bueno subir para ver, turistas van para allá, etc.
Todo esto ya empieza a tener la Torah otro enfoque, entonces ya va un minuto, no es un cuento chino, hay un lugar, hay arqueólogos desinteresados, gracias a Dios esos arqueólogos no son rabinos, porque si no dirían que estamos también mintiendo, tenemos un convenio con los arqueólogos, son gente apasionada por su trabajo en encontrar piezas arqueológicas, y ellos mismos suben para allá y te dicen, ahí está, con pelos de animales que todavía están, excrementos, el valle el valle de Turquía que está debajo de esa montaña hasta hoy se llama el Valle de los Ocho. El Valle de los Ocho. Pregúntenle al presidente de Turquía por qué se llama el Valle de los Ocho. No sabe. Según los arqueólogos, puede ser que era por los 8 sobrevivientes que bajaron del arca. Noah, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Porque quizás por eso ese valle hasta hoy se llama el Valle de los Ocho. Otra cosa interesante. La Torah dice que el diluvio no era local, abarcó todos los lugares. En muchos desiertos, este es el desierto del Negev, por ejemplo, en Israel, en muchas cimas de montañas, hasta incluso en Estados Unidos, en California, se encontraron cantidad de fósiles marinos en plenos desiertos, sea caracoles chicos, sea peces, en lugares a donde todos estamos de acuerdo que jamás hubo playa, hubo mar. Y muchos se preguntan cómo puede ser que llegaron tantos animales marítimos a lugares de desiertos. Además, cuando se seca, viajaron una vez al lado de Yamamelach. En el borde de Yamamelach hay lo que se llama nalit. Es toda la sal que se seca. Pero cuando el agua se seca queda esa sal. Esa especie de nalit, se llama nalit, se encontró en lugares como desiertos, en lugares rocosos muy altos. ¿Cómo llegó agua allá para formar esa nalit? No hay otra fuente a esa cosa, solamente mar seco. Esas cosas y más. Otro ejemplo, carbón. ¿Cómo se forma el carbón? Carbón normalmente es troncos de madera, después de muchos años dentro de la tierra se convierte en carbón, ¿no? ¿Cómo puede haber carbón en Antártica si nunca creció ahí árboles? No solamente eso, el petróleo. Escuchen algo interesantísimo sobre el petróleo. ¿Cómo se forma el petróleo? ¿Qué es el petróleo? El petróleo es basura orgánica. Basura orgánica de animales, plantas, madera, todo eso. Pero lo raro es que hay mucho petróleo en desiertos. Arabia Saudita, el Golfo Pérsico. Es normal que haya tanto petróleo en lugares que nunca vivieron allá muchos animales o bosques o zoológicos que tú dirás, oye, aquí murieron mucha gente, se formó petróleo. ¿Por qué hay petróleo en los desiertos, en esos lugares? Para que se forme petróleo hace falta 3 cosas. Mucha basura orgánica, es decir, que haya muchos animales, frutas, verduras, plantas, que todo se destruya en un momento y entre dentro de la tierra, se tape y haya un cierto de calor que lo cocine. Así se forma el petróleo. Muchos de los analistas dicen que la única explicación lógica a formación de depósitos de petróleo en desiertos en muchos lugares del mundo es el diluvio. Al haber tanta basura flotando, destruida, dice la Gemara Masejet Shabbat, ¿por qué esa zona del Golfo Pérsico se llama en el lenguaje de la Torah Shinar, Metzulá? ¿Qué es esos nombres? La respuesta es Shelesham Nahar. De ahí se fue, ahí desembocó toda la basura del diluvio. El desagüe, la coladera del planeta. Hubo coladeras en el planeta para que toda esa agua y toda esa basura se vaya. En los lugares de las coladeras, ¿qué se formó? Petróleo. Es otra prueba arqueológica
que tiene razón la Torah cuando habla de un supuesto diluvio, que le llaman supuesto, y si no es seguro para nosotros. Cuando uno ve todas esas pruebas y mucho más, muchas escenas, muchas historias, muchos hechos que la Torah cuenta que pasaron, se nos convierte en una realidad. Y por eso da coraje. Cuando leímos la semana pasada y lo volveremos a leer, pasa por favor, ¿por qué? ¿No? El encargado de la educación, ¿se acuerdan que lo leímos? El encargado de la educación del Estado de Israel, que dijo: el libro de Torah no es sino una recopilación de falsas creencias y fuentecitos de tribus primitivas. ¿Cómo puede ser que en los colegios de nosotros se enseñe la Torah como si hubiera sido verdad? Entonces, cuando una persona dice eso, dice: pero un minuto, si nosotros somos del pueblo elegido, si nosotros tenemos la verdad, que el mundo no quiera aceptar la verdad, o que le cueste aceptar la verdad, no es culpa de nosotros. Y por lo tanto, creo que eso es lo que más me motivó de sentarse y recopilar todo lo que hay de pruebas, basado en una frase muy interesante que dijo el arqueólogo Yigal Yadin, el segundo jefe del Estado Mayor del Estado de Israel, que era uno de los grandes arqueólogos que tuvo el pueblo de Israel en los últimos 60 años. Dijo Yigal Yadin: no hay como excavar, como explorar arqueológicamente, con la pala en una mano y el Tanaj en la otra mano. Tú ves el Tanaj y con él trabajas y encuentras, porque todo lo que está aquí está en la tierra. Eso es el motivo que sacamos del libro Arqueología y Toralogía. Me permití inventar una palabra, Toralogía. Arqueología y Toralogía, que toda la idea es agarrar todos los hechos escritos de la Torá, como ven en el dibujo de la portada, y comprobarlos con hallazgos arqueológicos. Quiero ir empezando a cerrar y a finalizar. Estamos viviendo una época muy especial, donde cada uno de nosotros tiene que sentir esas ganas de despertarse y respetar y abrazar esa Torah y creer en ella y cumplirla como Dios quiere que lo hagamos. Ustedes saben que el ser humano tiene un ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de la vida de un ser humano? Más o menos, si uno vivió 100 años y más, como empezó, termina. El humano empieza su vida como un bebé. Uno termina su vida cuando es muy anciano, como un bebé. En vez de la carreola, puede ser una silla de rueda. Hay que darle de comer como a un bebé. Depende de los familiares como un bebé. No puede comer cualquier cosa, ya no puede digerir, tiene que ser cosas más livianas. Incluso cuando las personas ya son muy mayores, cuando habla ya no tiene mucha lógica en lo que dice, como un niño. Todo es igual. Como termina como uno empieza, termina. El mundo, si ustedes lo observan bien, verán que está en esa etapa de prácticamente finalizar como empezó. Si hacemos el recorrido de qué era el planeta antes del diluvio, vamos a ver algo muy interesante. La Torah dice claramente que ¿cuántos continentes habían antes del diluvio? Un solo continente, dice la Torah. Un solo continente que aparezca. Cuando la Torah lo dijo y el Zohar lo repitió y explicó que de un solo continente se dividió el planeta en 7 partes, la gente dijeron: Meshugaim, Ayudim Meshugaim. Pero cuando vino Wagner y descubrió que existió una vez un lugar que se llamaba Pangea y de ahí salieron todos los continentes, ¿qué dijeron todos? Ajam, sabe mucho. 1800 años el pueblo de Israel con eso. ¿Cuál es otro cambio que pasó por el diluvio?
Las estaciones. Antes del diluvio, dice la Torah, no habían estaciones. Después del diluvio, dijo Akadosh Baruj Hu, Kaitz, Bajoref, frío, caliente, verano, invierno. Explican los Mefarshim, que ya están más así actualizados. Prácticamente lo que Akadosh Baruj Hu hizo es, agarró el planeta que estaba de una forma derecha y le inclinó 23 grados. ¿Qué causa la inclinación del planeta? ¿Qué causa la inclinación del planeta? Las diferentes estaciones. La Torah lo dice. ¿Qué pasó antes del diluvio? Problemas monetarios. Batimalea Alex jamás. Muchos robos, muchas pérdidas y no hay a quien demandar. Batimalea Alex jamás Lifnea Elohim, dicen los Mefarshim, no podía ir a los tribunales. No había nada que hacer. Perdiste el dinero. Shalom al Israel. Si se pueden analizar y a ver el mundo, ¿por qué fue dividido después del diluvio en continentes distintos? ¿Por qué? ¿Por qué agarró un solo pedazo y le dividió en 7? O en 5, depende cómo lo estudian. ¿Por qué lo dividió? Por una sola razón. Dijo Dios, la globalización me asusta, porque la corrupción de una sociedad es capaz de contagiarme a todos. Los voy a separar. Cada uno en otro punto. Si esos se estropearon, por lo menos esos están bien. Hoy en día, ¿cómo volvimos a hacer? Una sola pieza otra vez. Aunque esté separado, aunque haya océanos. Se cayó un avión, ya lo saben, en la China. ¿No es así? En un momento, ya todo el planeta se ha enterado de lo que pasa. En un segundo. Y si hay una corrupción de alguien, daña a todo el mundo. Daña a todo el mundo. Conté eso una vez. Llegué una vez, no me importa, a un país. Y siempre que doy ahí conferencias, hay muchos jóvenes. Y veo que no hay jóvenes. Terminé rápido porque sentí que era muy notable. Pregunto, ¿qué pasa? ¿A dónde están los jóvenes? Me dice un señor, están todos en el lobby jugando póker. Todos ahí sentados jugando a las cartas. Póker. Va ahí Ever, va ahí póker. ¿No? Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, hace unos meses estaba aquí, no había esto. ¿Por qué pasó? Me explicaron que en el canal de deportes había fútbol, había básquet, había tenis, y ahora decidieron meter partidos de póker. ¿A quién le ocurrió esa opinión? A uno, para hacer dinero. Y ese uno, ¿qué causó? Que en todas partes del mundo jóvenes se contagian y quieren imitar eso. Yo veía un partido de fútbol, quería imitarlo, bajaba abajo a jugar, a imitar el partido que vi. Pero si uno ve esos partidos de juego sobre apostar y dinero, ¿qué pasa? Sale afuera y lo hace. ¿Eso cómo se llama? La enfermedad de la globalización. Uno se enferma a todos. El mundo está regresando a lo que era. El clima era uno. Dios le inclinó para 4 estaciones. ¿Quién no sabe los problemas climáticos que el planeta está ahora a punto de empezar a sentir? Lo que es el calentamiento global y todo el desierto, ¿cómo se llama el desierto? Desierto. De los polos, volvemos a lo mismo. Ni hablar de los problemas monetarios, batimaleares a más y medio. Y vete a demandar y vete a hablar. Pero quiero que se den cuenta de algo que preparando el shiur me di cuenta, algo que me preguntó también, otro foquito rojo. ¿Quién gobernaba el mundo en esas épocas? El rey Nimrod era el rey más potente en estas épocas. ¿Descendiente de quién era el rey Nimrod? Descendiente de Ham.
Y Ham fue maldecido que sea esclavo. Dijo Noah, Eved Abadim Yelecha. Y todos los Shorim eran esclavos. Pero de repente escuchas que puede ser que ya uno, descendiente de Ham, presidente de lo más importante, oficial. Ya, ven a la clase, escuchan noticias, todo. Volvimos. El mundo regresó al mismo punto. El mundo regresó al mismo punto. Como inició, está finalizando. No. Dice Jajamín, y ese es el secreto de la palabra tajlit. Todo lo que hizo Akadosh Baruj Hu tiene un tajlit. La palabra tajlit empieza con talef. Tajlit es propósito. Taf y medio keli. Todo empezó con taf, termina con taf, y todo en medio es una herramienta, un keli, para que sirvamos al Borei Olam. La misión que tiene cada uno de nosotros en la vida es aprovechar el tiempo, aprovechar la vida, crear en el Borei Olam, que venga el Mashiach cuando quiera. A nadie le asusta el Mashiach, nos alegra. ¿Por qué nos alegra? Porque estamos bien. Vino hoy, Mabruk. Viene mañana, Mabruk. El que se asusta de Mashiach porque hoy no está bien él. Porque hay que asustarse de Mashiach, hay que alegrarse. Hay que vivir siempre bien. Vino. No vino, igual estaba bien yo. Hay que vivir una vida con alegría, una vida con sonrisa, con creencia en el Borei Olam. Quiero presentarles este libro. Y creo que ese libro los sirva a ustedes y a los familiares, a los amigos. Besat Hashem se va a repartir en toda la comunidad mexicana, comenzando con Maguen David. Y la idea de todo eso es solo un propósito hay. Agarrar esa Torah, abrazarla y decir, Torah Emet Natan Lanu. Torah Emet. Que suene como te suene la historia que leas, Torah Emet. Y si el mundo todavía no le cree, quizá le falta una prueba. Cuando la descubra, le dirá, qué lástima, piensen por un instante nada más. Qué lástima de tantos judíos que vivieron, qué lástima de todas esas personas que vivieron en los siglos pasados. Y los marearon la cabeza y los dijeron, no hay pruebas, todo mentira. Y dejaron la religión. Pasaron un siglo, 2, 10, y se contaron las pruebas. ¿Quién perdió? Todas las personas que creyeron que al no haber pruebas, todo es falso. Dichoso el que cree sin pruebas. Y si Dios nos dio estas pruebas de esta generación, quizá porque las necesitamos más que nunca. Quiero ir finalizando, agradeciendo a Borei Olam de todo corazón. Como escribí ya me olvidé en uno de los libros, sí, de los sueños al final creo. Borei Olam, soy tu soldado, ponme donde quieras. A donde esté, Besat Hashem, lo único que procuraré es poner mi granito de arena en la vida para que todos crean en ti. Agradezco de todo corazón a esta comunidad maravillosa que me da el chance de hacer de mi vida algo útil. Porque si no, ¿para qué sirve la vida? Si es para comer y beber, también arriba parece que se come y se bebe. Aquí tenemos que disfrutar la vida en el sentido de acercarnos y acercar a todos los que nos rodean a Borei Olam. De todo corazón agradezco a toda la comunidad, especialmente a la mesa directiva, a todos los dirigentes. Quiero agradecer, aunque tenía que venir y por lo que pasó no pude llegar, al señor Moshe Saba, que donó todos los libros para la comunidad Maguen David. Gracias por hacer posible la llegada de todos los libros a cada familia, a cada joven, a cada colegio, a cada persona. Y para finalizar, mi esposa me pidió que no la agradezca públicamente y no la diga públicamente que la quiero y que todo es gracias a ella y que todo es por sus tefilot y que entonces todo eso me pidió que no lo diga, entonces está bien, no lo diga.